Ok, nosotros nos habíamos quedado hasta aquí, ¿verdad? Que fue la comunicación entre las capas. Y habíamos dicho que tenemos 7 capas en el modelo OSI y cada una hace su mínimo esfuerzo. Tenemos las 7 capas: física, enlace, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Y es hora de empezar a ver servicios, interfaces y protocolos. Y aquí vamos a hacer un contraste también con la otra arquitectura que le había nombrado en la sesión anterior. Recuerda que teníamos el modelo OSI y la arquitectura TCP/IP. Entonces, eso nos dice, el modelo OSI distingue entre servicios, que es lo que quiere decir qué hace la capa, a qué se dedica la capa. Distingue también entre interfaces, es decir, cómo las capas vecinas pueden solicitar y dar servicios, es decir, cómo entre ellas dos se van a poder hablar entre sí. Y por supuesto, los protocolos, que vendrían a ser las reglas para cada capa par. Es decir, aquí tengo un protocolo en el cual está actuando en la capa B del receptor, también debe hablar el mismo protocolo. Este, el protocolo provee lo que es un servicio de comunicaciones con un nivel más alto en el modelo de capas, como los procesos de aplicaciones en protocolos más altos utilizan para intercambiar mensajes. Y si en este caso cada protocolo tiene dos interfaces diferentes, una interfaz de servicio hacia otros objetos dentro del mismo computador que desean utilizar el servicio de comunicación del protocolo. Esta interfaz define las operaciones que los objetos locales pueden solicitar al protocolo. Es la interfaz del modelo OSI. Véalo de esta forma. Tenemos los dos nodos, quieren decir los dos equipos. Tenemos las diferentes capas. En este caso vendrían a ser como que los objetos de alto nivel, algo así como el software. Y los protocolos serán los encargados de tratar de enviar la información a estos objetos de alto nivel. Obvio, va a haber interfaz de servicio, que serían cómo se comunica el protocolo con los diferentes objetos, y interfaz peer-to-peer, que significa la interfaz de comunicación para que el protocolo del nodo emisor se entienda con el nodo del receptor. Dice, excepto en la capa física, la comunicación entre pares es indirecta. Cada protocolo se comunica con su par, pasando los mensajes a otro protocolo de capa inferior. Hay que recordar que la palabra protocolo se usa en dos sentidos. Dice, algunas veces hace referencia a la abstracción de interfaces y en otra, en cambio, al módulo, al programa como tal. Eh, Bien, eso era que más o menos para que se entienda un poquito de interfaz, ¿no? Tampoco vamos a entrar mucho a detalle en eso. Lo que sí quiero entrar en detalle es a esta gráfica. Nosotros habíamos dicho que teníamos emisor y receptor, y el mensaje cuando se envía baja y cuando llega sube. El mensaje tiene que pasar por las 7 capas del modelo OSI, tanto en emisión y recepción. Y cada vez que va pasando el mensajito por cada una de las capas, se le llama encapsulación. ¿Por qué encapsulación? Porque cada vez que el mensaje pasa de una capa a otra, cada capa va a agregar cabeceras, es decir, cierta información necesaria para que el emisor envíe la información y el receptor la pueda procesar. Por ejemplo, la lacto va a enviar alguna información. La información se encapsula en capa 7. La capa 7 agrega ciertas cabeceras al dato. Luego pasa a la siguiente capa. La capa de presentación agrega ciertas cabeceras al dato que se está enviando. La capa de sesión agrega también otras cabeceras, capa de transporte, capa de red, capa de enlace de datos, hasta finalmente llegar a la parte física que lo hace en bits.
Esas cabeceras son las que van a ayudar a que se entienda el mensaje. Pero si usted se fija, cada vez que se va agregando cabeceras, el mensaje o la longitud del mensaje va creciendo. Ese crecimiento, que prácticamente lo que uno hace es agregar información para que la red entienda cómo tratar el dato, esa información que se envía no es información útil para el usuario, es información útil para el manejo de los datos a través de la red. Ya vamos a entrar a ver métricas y ahí vamos a explicar un poquito más esta parte de qué información de verdad es útil tanto para cada una de las partes. Pero hasta este momento, lo que sí quiero que se entienda es que cada capa va a agregar cabeceras a el dato que se está enviando. Una vez que le agrega, por ejemplo, tenemos ese dato y agrega las cabeceras de aplicación, las cabeceras de la aplicación, cada porción de headers tiene un nombre distinto. Por ejemplo, capa 7 se le llama la PDU de aplicación. PDU es la unidad de datos de protocolo. Esa unidad de datos de protocolo es la que usted siempre tiene que indicar cuando se está hablando de que cada capa, en qué capa está usted trabajando. Por ejemplo, estoy aquí en la PDU de aplicación, estoy en la PDU de presentación, en la PDU de sesión, en la PDU de transporte, red, enlaces y física. Sin embargo, cada una de esas PDU tiene un nombre distinto para cada una de ellas. Un momento. Ok, entonces, como ya tenemos las diferentes PDU, ¿no? A la PDU de aplicación, como le está diciendo, se le llama la APDU, Application Protocol Data Unit. A la de presentación se le llama Presentation Protocol Data Unit. La de sesión es lo mismo, Session Protocol Data Unit. La de transporte es lo mismo, Transport Protocol Data Unit. Sin embargo, la capa de red, enlace y física, el nombre cambia. La PDU asociada o la unidad de datos de protocolo asociado a la capa 3, la capa de red, se le considera paquetes. ¿Y por qué paquetes? Porque la capa 3 puede agregar no solamente cabeceras, sino que también agrega una porción de cola al paquete, obvio dependiendo del protocolo que se esté usando. Sin embargo, en la capa de enlace de datos que tiene por nombre la unidad de datos de protocolo, se le llama trama, siempre le va a agregar una cola. Y finalmente, la PDU o la unidad de datos de protocolo de la capa física es bit. ¿Ok? Entonces, a partir de ahora, cuando empecemos a hablar de, eh, de cómo es la transmisión y en qué capa está afectando, hay que hablar de las PDU. El paquete se está yendo por esta línea, la trama no está siendo procesada por el switch y ese tipo de cosas, ¿no? Es asociar a la PDU o a la unidad de datos de protocolo a la cual me estoy refiriendo según la capa del modelo OSI. ¿No ve? Encapsulamiento, ¿no? Lo que está diciendo. Cuando un protocolo de una capa superior envía datos a su par en otro nodo,
los entrega al protocolo de la capa inferior. Es eso, ¿no? Cuando éste desea enviar acá, debe entregar ese dato a la capa inferior. inferior. Entonces dices, el protocolo de la capa inferior no sabe si el protocolo de nivel superior envía una imagen, un correo o una secuencia numérica. Presentación no sabe de qué está hablando. Lo único que sabe es que él tiene que agregar sus cabeceras para que el de acá pueda entenderlo. No le interesa lo que venga acá. Por eso es que le está diciendo que las capas hacen el mínimo esfuerzo, hacen sus acciones, hacen lo que tengan que hacer con sus protocolos y no les interesa el resto. Lo que hacen es pasarlo. Si el siguiente se equivoca, ya es asunto suyo. Dice, Entiendo. luego el protocolo de nivel inferior, para crear su mensaje, agrega información de control, que son las cabeceras, que es utilizada entre pares para comunicarse entre ellos. Esta información de control generalmente es colocada al iniciar el mensaje. En algunos casos se anexa información de control al final en mensaje y se les llama la cola o el trailer. Colas obligatoriamente siempre va a ir en la capa de enlace de datos o a veces va en la capa de red también por el protocolo. A los datos entregados por el protocolo de la capa superior dentro del mensaje se le llama cuerpo de mensaje o payload. Es decir, esto que está aquí vendría a ser solamente el cuerpo del mensaje o el payload. El resto es cabeceras Puede o ser. colas e información necesaria para que se pueda enviar ese dato. Pasamos al término de multiplexación y de multiplexamiento, ¿no? En cada una de las capas de un modelo de comunicaciones se pueden alojar varios protocolos. Por esta razón, dentro del header, que agrega un protocolo al construir el mensaje para su par, ubicado en otro nodo, debe incluir un identificador para indicar a qué protocolo o servicio de capa superior le pertenece el payload. Cuando el mensaje dice llega al nodo destino, el protocolo que lo recibe debe retirar el header y mirar las llaves de multiplexación y entregar la carga útil, es decir, el mensaje al protocolo de aplicación correcto en la capa superior. Cada vez que, ¿Y por qué se hace esto? Recuerde que usted tiene un ordenador por el cual fluye mucha información de diferentes aplicaciones. Entonces, hay que tratar de indicarle cómo es que debe tratar de reconocer a quién le pertenece ese dato. Entonces, todo eso también es con las cabeceras. Y las cabeceras van agregando un identificador para decir, mira, sabes que esto le pertenece a esta de aquí, este le pertenece a esto de acá, esto le pertenece a esto de acá. Tenemos ahí la parte de multiplexación. Bueno, esto ya aquí podemos explicar un poquito más. Entonces, véanlo también de esta forma, ¿no? Para hablar un poquito más de esto de encapsulamiento. Supongamos que el usuario envía, tengo una idea. Tengo una idea, es un mensajito en texto, no hay nada de presentación, pero no hay nada de aplicación ahí, simplemente es tengo un mensaje. Pasa luego a la de presentación, sigue siendo un mensajito de texto, no hay imagen, no hay absolutamente nada de presentación. Pasa a sesión y dice, ok, tengo una idea. Y aquí ya viene lo bueno. Sesión ya establece la comunicación que va a ser a través de texto, ya establece esa sesión y pasa ahora sí a la capa de transporte. La capa de transporte agrega las cabeceras. Sin embargo, en la capa de transporte sucede algo interesante. La capa de transporte, que como su PDU habíamos dicho es Transport Protocol Data Unit, tiene otro nombre, que es segmento. Con ese nombre asociado a la PDU,
Lo que significa es que la capa de transporte es la que se va a encargar de separar en pequeños segmentos el dato original. ¿Con qué motivo o con qué razón? Porque es necesario que el dato sea muy pequeño para que no se demore mucho mientras fluye por la red. Si el dato es muy grande, va a ser mucho más, va a tomar más tiempo procesarlo por los diferentes nodos intermedios. Lo que no sucede si es más pequeño en el tamaño. Entonces, una vez que la capa 4 lo hace segmentos, cada una de estas tiene sus cabeceras. eh, las cabeceras tienen identificadores que permite al receptor poder ordenarlo nuevamente como estaba de la forma original y demás. Luego pasan a la cabecera 3, perdón, a la capa 3. La capa 3 le agrega las cabeceras de red y finalmente a la de enlace de datos. En enlace de datos, si usted se fija, aquí sí, como le dije, obligatoriamente necesito tener mis cabeceras, tener las colas para identificar algo muy importante. Como todo esto tiene que pasar a hacerse bit, ¿cómo es ahora que el receptor puede reconocer dónde inicia y dónde termina un mensaje? Y es justo por las cabeceras y las colas. La cabecera tiene un identificador de inicio y la cola un identificador de fin. Con eso se reconoce que esto que está aquí es un dato. Esto que está acá es otro dato, porque ya en el momento que pasa la física, yo solo estoy mandando unos y ceros, unos y ceros, unos y ceros, ya sea si lo mando eh, por tiempo, por cualquier modelo. este, la única forma de poder reconocer esto es a través de las headers y colas. Entonces, una vez que ya llega al receptor, sucede lo contrario. Recopila los datos, saco las cabeceras y las colas, veo la dirección IP si me pertenece, las vuelvo a unir la idea original y entrego al nodo receptor. A ver, suceden muchas cosas a lo largo de todo ese camino. Preguntas hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. Ok, Ahora sí. bien. Sigamos entonces. Entonces aquí te pongo los diferentes PDU, ¿no? Aplicación, presentación, simplemente datos o APDU, PPDU, SPDU. En transportes, la PDU es TPDU o segmentos. En la red es paquetes, en enlace de datos es tramas y en física bits. Y aquí ya viene el otro modelo. Este es el modelo OSI, el cual es el modelo, digamos, general o el estándar. Sin embargo, tenemos una arquitectura llamada arquitectura TCP/IP, un modelo TCP/IP, la cual reduce las capas. Eh, Tú puedes encontrarte la arquitectura TCP/IP en 4 capas o 5 capas. Va a depender mucho de cómo encuentres, ¿no? Con cuál estás trabajando y todo, pero es prácticamente lo mismo. Entonces, en la arquitectura TCP/IP tenemos aplicación, que es datos, transporte, segmentos.
Internet, paquetes, host, trama y física bit. Generalmente el único cambio cuando hay de una arquitectura TCP en 5 capas a 4 es esta. Se unen estas dos últimas. En vez de decir host a la red o física, en cambio aquí se le coloca es acceso a la red. Y ya. Ahí tenemos las diferencias entre arquitectura TCP/IP de 5 capas o arquitectura TCP/IP de 4 capas. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, sigamos entonces. Este, entonces, resumiendo, ¿qué es lo que hace cada capa, no? La capa de 7, la capa de aplicación, es todo lo que tenga que ver con las aplicaciones. Presentación, representación de datos y la encriptación. En la sesión tenemos cómo es que se comunican los dispositivos. En la parte de transporte es la conexión, nos permite hacer esa conexión de extremo a extremo y aplicarle confiabilidad o no, dependiendo del protocolo que se esté usando. Si vamos a la parte de red, este nos dice la determinación de ruta y el direccionamiento lógico. Es decir, la capa 3 es la que se encarga de decir, ah, mira, yo le estoy enviando desde mi oficina un mensajito eh, a Pedro que está en otra oficina. Es el que me permite hacer ese direccionamiento, esa ruta, encontrar esa ruta. Ya. Enlace de datos es la parte del direccionamiento físico. Es cómo tratar de identificar que de verdad Perdón. es tu computadora porque estoy ingresando a través de la dirección física de tu tarjeta de red o de tu puerto de acceso a la red, ¿no? Acceso a tu computadora, perdón. Y la parte física que es más que nada la señalización y la transmisión en formato binario. Y tenemos un poquito más, y aquí ya voy a ir un poquito más rápido. Estamos un poquito, creo que yo, atrasados. Eh, la capa 7, como dije, es todo lo que tiene que ver con la parte de aplicación. Es todo lo que es la parte de software, comunicación, cualquier cosa de aplicaciones que se puedan comunicar a través de la red. Capa de presentación es todo lo que sea formatos GIF, JP, PNG. Este asegura que la información sea enviada a la capa de aplicación, que sea entendida más bien por el usuario. Recuerda que tenemos nosotros a nivel de vista para poder observar estos datos. La parte de sesión, que es una de las cosas, una de las capas un poquito importantes, porque es la que se encarga de coordinar, ¿no? Tratar de decir, ah, mira, va a empezar la conversación entre estas aplicaciones y empieza ya a hacer sesiones entre ellas. Eh, si tú te vas a la terminal, no sé, ¿estás trabajando en Windows, Linux, Mac? Hola, Hola, sí, ahí le escucho. ¿estás trabajando en Windows, Linux, Mac? Hola, hola. Yo en Windows. Windows. Ok. Puedes poner, no sé si lo puedes. Mm, déjame ver si. Command- Net. No, no, ese no es. Es otro. Quiero ver, mostrarte las sesiones. Let's start. Stat.
A mí me salen comandos TCP, protocolo TCP. Ujú. Bien, Debe salir tienes. este, que es el protocolo que se está usando, que es TCP. Ajá. TCP en versión 4 o TCP en versión 6. No sé si ya tienes activo la versión 6. Acá en Windows no me sale en cambio la versión, solamente me sale el TCP. Ok. Entonces tú tienes protocolo TCP, tienes la dirección local a la cual tú estás accediendo. No, perdón, a la cual tú estás tratando de compartir o ingresar, con la cual estás ingresando, el puerto para poder tener los identificadores y a la cual tú estás accediendo al servidor o algo externo. ¿Qué es esto? Vía el protocolo HTTP o HTTPS. Fíjate que esto es todo a nivel de direccionamiento o aplicaciones web y hay una sesión establecida. Generalmente es unas aplicaciones que tienes en tu computadora y están comunicándose con los servidores de ellos constantemente y han mantenido y tienen una sesión abierta en tu computadora. Y el otro que está al final es el tiempo de espera, o si la red está estable o inestable. La conexión, me ¿Cuál? imagino, ¿verdad? ¿Cuál tiempo? La última state, estado. Este siempre es el estado, establecido o no. Está en Y white estos ya también, sale por ajá, ahí. sí, y Ok, estos ya son otros, estos ya son otros. ya. Ujú. Bien. Bien, tenemos la parte de sesión, vamos con la parte de transporte. Esta ya es una de las más importantes. También, bueno, prácticamente todas las capas hacen cosas importantes a nivel de comunicación, pero la de transporte, aparte de que hace el dato más pequeño, los hace segmentos, eh, ayuda bastante a poder ordenar los datos luego al final. Entonces dice, proporciona un número amplio de servicios, asegura la entrega de los datos, evita que las capas superiores se preocupen por los detalles del transporte, hace lo que es el multiplexamiento para las aplicaciones, es decir, cuál es la aplicación, servicio, destino o origen en la cual el dato le pertenece. Segmenta bloques grandes de datos, es decir, hace más pequeñitos antes de transmitir esos datos y los reensambla en el nodo destino y asegura que la transmisión confiable de los mensajes, siempre y cuando se utilicen protocolos confiables, es decir, protocolos de TCP. La capa 3, en cambio, entrega los paquetes de datos a la red correcta, al nodo correcto, buscando el mejor camino, es decir, permite el intercambio de esos paquetes. Esta capa evita que capas superiores lo mismo, se preocupen con los detalles de cómo los paquetes alcanzan el destino. Esta capa es totalmente o utiliza direcciones lógicas, es decir, direcciones IP en IP versión 4 o en IP versión 6. Y esta capa es la encargada de hacer el enrutamiento y direccionamiento. Dos cosas muy importantes para poder saber a quién voy a entregar el mensaje. Enrutar para encontrar la ruta hacia el destino y direccionamiento, cuál es el nuevo destino al cual le pertenece el mensaje. Enlace. Y se inicia, mantiene y libera los enlaces de datos entre dos nodos, porque es la que se va a encargar de decir, ah, mira, si el canal está libre, puedo ingresar a compartir el mensaje. El canal está disponible, no va a haber colisiones, no va a haber obstrucciones,
no hay otra computadora que esté utilizando el canal, yo puedo empezar a transmitir. Hace transmisión confiable, sin errores, de los datos sobre un medio físico, es decir, un enlace, un medio físico que queramos nosotros transmitir, inalámbrico o alámbrico. Construye los frames, es decir, las tramas, y también debe involucrarse con el orden en que llegan las tramas. Notificación Ok. de errores físicos, reglas de uso del medio físico y el control de flujo en el medio. Tres cosas muy importantes. Control de flujo, reglas del uso del medio y notificación de errores. Pero como te dije, la capa de enlace agrega una cola y en la cola va un campo que se le llama checksum, que es muy importante porque me indica a mí si se ha alterado o no la trama. Es decir, si es que ha habido un hacker, alguien en medio, que me ha modificado la trama y ese campo se cambia automáticamente. Entonces, la capa de enlace se encarga de hacer esa comprobación de esos pequeños errores. Y por último, la capa uno nivel físico, que prácticamente es todo lo mecánico, eléctrico, para amplificar la señal, enviarlas en bits. eh, bueno, eso más que nada. Entonces, si ya sabemos que tenemos las siete capas, ¿no? Aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace y física. Eso estamos hablando que es un nodo final. Es decir, mi computadora, tu computadora, una computadora de otra persona. Pero a lo largo de que van viajando a través de la red, existe algo que se conoce como los nodos intermedios. Los nodos intermedios son un router, un switch, realmente más routers, que van haciendo el camino hacia el destino. Estos nodos Mm. intermedios o estos equipos intermedios no es que trabajan totalmente con las siete capas, sino que trabajan acorde a una capa específica. Por ejemplo, eh, un ratito. Ya, Ok. Eh, Veamos en qué. ya, listo. Ok, entonces, estos dispositivos intermedios, como estaba diciendo, trabajan solo hasta ciertas capas. Por eso, un router que es para enrutar, el router trabaja máximo hasta capa 3, hasta la capa de red. Un switch que es para conmutación, para hacer el traspaso, trabaja solo hasta capa 2. Entonces, generalmente son los que podemos encontrar, no hay más que esos, un enrutador capa 3 y un switch en capa 2. Vamos a pasarnos y podemos entonces empezar a la actividad número 4 que ya está Ok. activa. Sí, ya la pongo así. Y la actividad 4 es así mismo un poquito sencilla.
Sencilla más que nada. Ya, la actividad 4 como objetivo dice aplicar el modelo OSI para diagnosticar y resolver problemas complejos de comunicación en redes, identificando en qué capa del modelo se originan los fallos. Utilizando su conocimiento del modelo OSI, diagnosticar en qué capa o capas está el origen del problema y proponer una solución técnica para resolverlo. Hay 5 casos, tomamos asimismo unos, diría 5 minutos por cada caso, tomamos unos 20, 25 minutos no más. Ok, Los usuarios reportan desconexiones intermitentes entre dispositivos, a veces no se detectan dispositivos conectados al switch. Entonces, tú indicarme en qué capa puede estar el problema. Capa uno, capa 2, capa 3, capa 4, capa 5, capa 6, capa 7. No quiero nada más que eso. ya. Una vez que se ha completado el análisis, deberán presentar qué es lo que está pasando, en qué capa se origina el problema y qué solución más o menos tú le podrías dar para arreglar ese fallo. ¿Ok? Tomémonos unos 20 minutos. Nos vemos a las 11:03 por ahí para seguir y hablar de eso. Ok.
Ok, ¿ya? ¿Está listo? Sí, profesor. Ok, comparta, por favor. Listo. Bien, entonces, en el caso uno, el problema es que los usuarios reportan desconexiones intermitentes entre dispositivos y a veces no se conectan dispositivos conectados al switch. Entonces, la capa afectada es la capa uno, la capa física. El ¿Ya? diagnóstico es que las desconexiones intermitentes y la no detección de dispositivos sugieren problemas a nivel físico. Y otro diagnóstico puede ser que probablemente haya problemas con el cableado o los puertos del switch. Soluciones técnicas: verificar el estado físico de los cables de red, comprobar la conexión de RJ45 en ambos extremos, revisar los indicadores del LED del switch y realizar pruebas de continuidad en los cables. Considerar reemplazar cables deteriorados o el switch si es necesario. Ok, una de esas cosas ahí, por ejemplo, RJ45, no sé si usted lo conoce. Ujú. ¿Sí lo conoce? Sí, sí, sí. Ah, ya. Hay dos R40, tipos de conexión. ajá, los pequeños jacks. Ujú. Lo otro son los indicadores LEDs, que a veces sí, si no te hace el link, está algo fallando. Y bien, caso 2. Ok. Bien, entonces en el caso 2 dice que los dispositivos conectados a un switch no pueden comunicarse entre sí y aunque el hardware parece estar en buen estado, los usuarios no reciben direcciones IP del servidor DHCP. Entonces la capa física, en este caso son dos capas: la capa 2 enlace de datos, y la capa 3 la de red. El Puede diagnóstico ser es que más la en la falta capa de enlace de datos. Más más en en la la capa enlace de de enlace de datos. Ok. datos. Porque estamos trabajando dispositivos conectados a un switch, quiere decir que es capa 2, entonces capa de enlace. Ujú. El enlace, ok. El diagnóstico es que la falta de comunicación entre dispositivos y los problemas con el DHCP indican problemas en la capa de enlace de datos. Otro puede ser la posible configuración incorrecta de las VLANs o fallo de Span Tree. Las soluciones técnicas es verificar la configuración de las VLANs en el switch, comprobar el estado de los protocolos Spanning Tree, revisar la configuración del servidor de DHCP, verificar que los puertos del switch estén en la VLAN correcta y comprobar que el helper address esté configurado en los routers para el DHCP relay. Ok, ¿qué es todo eso? Las VLANs ya más o menos vimos De al la, ah, inicio, ¿verdad? Que son las ujú, redes LAN virtuales. Las VLANs se configuran en los switch, por eso es que les da esa solución técnica. Es solo en los switch se hacen las configuraciones. Eh, Spanning Tree, ¿qué es Spanning Tree? Es un protocolo que nos ayuda a evitar las colisiones y que se haga, por ejemplo, eh, que el paquete esté totalmente dando vueltas en la misma red. Eso, sí, porque el otro ya creo que sí lo conoce, que es el servidor de sí, HCP, que nos da direccionamiento ajá, de... claro, ahí y el caso 3 dice que la red funciona bien dentro de la subred local, pero no hay comunicación entre otras redes ni con Internet. Se observan problemas de enrutamiento. Entonces esto afecta directamente a la capa 3, a la capa de red. Ujú. El diagnóstico es que la comunicación local funciona, pero hay problemas con las redes externas, indican problemas de enrutamiento. Las soluciones técnicas: verificar las tablas de enrutamiento, comprobar la configuración del gateway predeterminado, revisar los protocolos de enrutamiento, OSPF, BGP, etcétera, verificar los ACLS que pueden estar bloqueando el tráfico y comprobar la conectividad con el ISP. Ok, lo de los protocolos igual lo vamos a ver en Ok, el tercer capítulo, así que no pasa nada. OCPF, BGP, vamos a verlos. ok. En el caso 4, las aplicaciones web
es accesible, pero la conexión de clientes remotos son inestables y se interrumpen con frecuencia, mostrando mensajes de conexión de pérdida. Entonces, este sería más al caso, a la capa 4 transporte, Sí, más ajá, que red, correcto, ¿verdad? capa de transporte. Ya. Correcto. El diagnóstico sería problemas de estabilidad en conexión remota, sugiere problemas en la capa de transporte. Otro diagnóstico es posibles problemas de congestión o configuración del TCP. En soluciones técnicas, ajustar los parámetros del TCP, implementar el QoS para priorizar el tráfico crítico, verificar la capacidad de enlace y las posibles saturaciones, monitorear la latencia y la pérdida de paquetes, considerar implementar un balanceador de carga. Ya. Ya. ¿Y el Y último? por último, en el caso 5, un servidor web deja de responder a ciertas solicitudes HTTP, mientras que otras aplicaciones en el mismo servidor siguen funcionando correctamente. Se reportan problemas con la autentificación del servidor. Entonces, este puede ser más en la capa 7 en aplicaciones, que en la presentación. O aquí sí pueden ser Correcto. ambas, porque Ahí, mm, por ejemplo, un caso 5 puede ser entre 5, 6 y 7. Presentación, sesión, ya, 5, 6, aplicación. 7. En el diagnóstico, problemas específicos con HTTP y autentificación indicando problemas en la capa de aplicación. Otro diagnóstico es que el servidor web pueden tener problemas de configuración o recursos. Entre soluciones técnicas podemos revisar los logs del servidor web, verificar la configuración del servicio web, comprobar el estado de los certificados SSL y TLS, revisar los servicios de autenticación, monitorear el uso de recursos del servidor y actualizar el software del servidor web si es necesario. Ok, perfecto. Bien. ¿Algo de lo que hayas revisado no te haya quedado claro? Esto acá lo que mencionó es nuevo, esto de los protocolos, pero como dijo, lo vamos a ver más adelante. Sí. Y esto del ASLS. Las Creo que ACL esos son son términos. Esos son. Ajá. reglas para Ok. filtrar el tráfico. Ya. Reglas para filtrar el tráfico. Eso. De ahí los otros sí son términos que me son familiares. Ok, perfecto. Sigamos, sigamos, que se nos va el tiempo. Ok. ¿Ves mi pantalla? Sí. Ok. Entonces, esta actividad 4 vamos entonces. Ya estuvimos hablando un poquito de la arquitectura TCP/IP, ¿verdad? Que era simplemente una arquitectura un poquito más pequeña que lo que hace es resumir. Por ejemplo, esta es una arquitectura, fíjate, de 4 capas, que lo que hace, tienes las tres, aplicación, presentación y sesión, y te lo hace simplemente una capa de aplicación, capa de transporte, capa de red, le hace capa internet, y capa de enlace de datos y capa física como capa de acceso a la red. O puedes tener aquí las dos, capa de acceso a la red y capa física. O sea, puedes verlo o encontrarlo como arquitectura TCP/IP de 4 capas o arquitectura TCP/IP de 5 capas. ¿Por qué TCP/IP? Porque actualmente los mecanismos de transmisión se utilizan solamente protocolos de TCP/IP, más que nada. Entonces, por eso se trataba de reducir un poquito las capas, más que nada. Esto lo podemos pasar aquí. Entonces sería aplicación, viene a ser lo mismo. FTP, SMTP, HTTP, transporte, lo mismo que en el modelo OSI. Tenemos TCP, UDP, red. Seguimos trabajando con protocolos de enrutamiento, direccionamiento IP, enlace, lo mismo, direccionamiento físico y algunos protocolos para enlace de datos. Más que nada para poder hacer la trama, el encapsulamiento, para que pueda ser entregado esa trama hacia la capa física y que pueda ser convertido a bits. Por ejemplo, este es un ejemplo válido, Ok. cómo es la comunicación. Por ejemplo, alguien desea comunicarse, velo como que es simplemente emisor y receptor. Las 5 capas, envía el mensaje, sale por el cable,
va hacia un nodo intermedio. El nodo intermedio solamente es hasta capa 3. Fíjate que es un router. Luego lo transmite al punto final, que sería el receptor. El receptor sí vuelve otra vez a realizar las 5 capas. Bueno, ¿qué es esto lo que está pasando, no? Aquí podemos hablar un Ujú. poquito de la capa 4. Igual vamos a ver eso en el capítulo número 4 de la materia, pero podemos para que te vayas entendiendo un poquito, ¿no? Si tú te fijas ahí, la capa 4, el momento que se hace la sesión en la capa 5, tú manejas diferentes mensajitos que se les conoce como los acknowledgement. Estos ACK son los que Ok. indican que ha llegado bien el mensaje o el segmento ha llegado bien. Porque si estoy trabajando con protocolos TCP confiables, si un mensajito se ha perdido, la única forma de poder decir que se reenvíe ese segmento solamente es a través de los acknowledgements. ¿Ok? Ujú. Eso simplemente para poder ver esta parte de aquí. Esto podemos pasarlo. Esto es lo mismo que ya hemos visto. Por ejemplo, ya aquí tenemos un ejemplo completo. Eh, Alguien desea hacer, por ejemplo, ingresar a www.google.com. Y tú sabes que google.com tiene una dirección IP por debajo y que se utiliza el DNS para poder tratar de hacer ese swap, ¿no? Entre Ujú. el nombre con la dirección. Pero siempre se hace eso. Siempre que tú haces www.google.com, por abajo se manda una solicitud DNS para saber de qué estamos hablando. Por ejemplo, se envía una solicitud DNS y estamos hablando en la capa de aplicación. Capa de presentación, seguimos trabajando con el protocolo DNS. Capa de sesión, y aquí viene el puerto. ¿En qué puerto es que funciona el DNS? En el puerto 53. Entonces, por Ok. aquí se va a enviar o se va a mantener esa sesión. Luego pasa a la capa de transporte y las solicitudes DNS viajan a través del protocolo UDP o TCP. Trabaja con los dos. En este caso, lo envía a través del protocolo UDP, que es el User Data Protocol. Luego pasa a la capa 3 que sería la de Internet. Y finalmente pasa a enlace de datos y llega a la parte de física. Eh, Ahora, si ya quisiera Hola. yo en Ujú. cambio recibir la página web, ya viene la respuesta del servidor. Pasa la respuesta del servidor a la parte física, que tú te fijas aquí puede ser de diferentes interfaces, el RS232, RDSI, ADSL, fibra óptica, UTP, cable coaxial. Pasa, llega a enlace de datos y enlace de datos, fíjate que aquí está utilizando PPP. Acá utilizó Ethernet, lo que significa que estoy trabajando con cableado. Acá PPP puedo estar incluso utilizando algo inalámbrico. Venimos acá, seguimos trabajando con protocolo ipv 4. Ya en cambio, una solicitud de HTTP es a través de TCP, por eso va por el protocolo de transmisión control protocol. Y luego llegamos a la parte de sesión, que sería a través del puerto 80, en el cual trabajan las diferentes browsers, las diferentes aplicaciones web. El protocolo de presentación, que vendría a ser el protocolo de hipertexto, HTTP, y llegamos a mostrarle al usuario mediante la aplicación que sería un browser. Ok. Y así se hace prácticamente todo el camino de lo que generalmente uno lo hace por inercia. Busca algo, envía un correo, porque aquí tú tienes, por ejemplo, un correo electrónico, viene a ser lo mismo. Correo electrónico, capa de presentación, voy a través del protocolo SMTP o IMAP o POP3, el que tú tengas configurado en tu correo, en tu servidor de correos. Luego va a través del puerto 25, que es SMTP,
El IMAT, no me acuerdo si es el 23. No, el IMAT es el ciento algo, pero no me acuerdo bien ese ahí. Luego va a ver si lo quiere enviar por TCP, pasa al protocolo de posición 4 hasta llegar digamos, prácticamente a la parte física. Por ejemplo, si quieres trabajar con transferencia de archivos, es lo mismo. Transferencia de archivos sería la aplicación, luego el protocolo de presentación sería FTP, trabaja en el puerto 2021, puedes ir a través de TCP, luego a través del protocolo de versión 4, luego a través de la interfaz de comunicación de salida, que sería Ethernet o PPP, dependiendo de cuáles tengas tú de salida, ¿no? Inalámbrico o alámbrico y llegas hacia el final. Como ves, prácticamente cualquier comunicación o cualquier solicitud que tú hagas va a pasar por todas estas capas. Entonces vamos a hacer el seguimiento, que eso ya lo tengo aquí Ya. cargado, este que está aquí. Este es el Cisco Packet Tracer, no sé si ya lo tienes tú instalado. Sí, sí, ya lo tengo. Sí, perfecto. Entonces, tú vas aquí y tú puedes hacer las simulaciones, al menos en básicas, ¿no? No como GNS3, pero al menos básicas. Tú tienes los diferentes dispositivos, los diferentes tipos de cables que puedes tener, diferentes equipos, routers, Ujú. switch, hub. Estos son los diferentes modems, nubes, en equipos ya, aquí lo bueno ya es interesante porque tú ya puedes tener incluso eh, diferentes sensores para tener tu casa inteligente. Por ejemplo, tienes ya paneles solares y cosas así. Bluetooth, para la industria, algunos sensores, o incluso para la parte de eléctrica que tiene sensores así mismo, ¿no? Ok. Bueno, he creado una pequeña red. Ahorita no importa si entiendes mucho el diseño, pero tengo una red, dos redes, y lo que me interesa a mí es enviar un mensajito desde aquí hasta acá. Entonces voy a la parte de simulación, que es esta que está aquí, y voy a mandar un Ya. mensajito de aquí a acá y que empiece. De esa forma, si tú te fijas, van pasando mensajitos entre cada nodo Ajá. hasta llegar al servidor. Y adicional, si tú te fijas, no solamente es el mismo mensaje blanco, sino hay que otros tipos de mensajitos van por ahí. Ujú. Esos mensajitos son justo para reconocer la red, saber todo de la red, más que nada, cómo está conectada, que son mensajitos de los protocolos. Ok. No es el mensajito que yo estoy enviando. ¿Ok? Voy a pararlo para venir a hacer el seguimiento aquí, ¿no? Por ejemplo, mi mensajito es desde P0 hasta el server 0. ¿Qué es lo que pasa primero? PC0 debe comunicarse con switch 0. Entonces, PC0 con switch 0 y tienes esto. Y aquí están las capas. Capa de entrada, capa de salida. Esta computadora está saliendo por la parte física en la capa 1 por Fast Ethernet Ujú. y tiene en la capa Ethernet, la capa 2 simplemente le agrega estas direcciones físicas para reconocer el puerto. Capa de salida y listo. Switch 0 viene a ser esto. Switch 0 con router 0. Capa de entrada, ya aquí en cambio es Giga Ethernet. Este enlace es Giga Ethernet. Ok. Tienes los puertos, pero en las direcciones físicas. Y ya en cambio ya te agrega aquí, cuando llega aquí la capa de entrada,
un direccionamiento lógico, que serían las direcciones IP. Y capa de salida, si tú te fijas, aquí hay algo bonito que son los mensajitos ICMP. Los vamos a ver más adelante. Pero esos mensajitos son estos que tú vas viendo aquí, que te van indicando de cómo está la red, si está saturada, si está libre. Bueno, son muchos tipos de mensajitos que fluctúan en la red. Eh, Tenemos esto, ¿cuál más? Y llegamos a switch uno, mm, switch 1. Llegamos a switch uno server. Y lo mismo. Capa uno que sería los puertos, capa 2 física, capa 3 direccionamiento. Como no estoy utilizando nada de aplicaciones, simplemente para poder reconocer cómo es que se comparten los mensajitos entre ellos, no me salen las de acá. Y esto que está aquí es las cabeceras que agrega cada una de las capas. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Por ejemplo, tienes por aquí Ethernet, tienes los diferentes campos que agrega en las cabeceras la capa 3 la de red, los mensajitos ICMP. Fíjate aquí está el checksum, que es el que te había dicho de que comprueba si es válida o no el dato, el paquete, Ok. y ahí los vas analizando. Entonces, déjame pasarte eso. A A ver, revisarlo. sí, para que la revises. Wait. Mm, Sure. Ok, lo puse en los módulos en material didáctico del capítulo uno. Ok, ya reviso. Seguimiento de paquetes. ¿Mandé? Sí, sí. Ya.
Entonces ese es el seguimiento y así es como uno va analizando ya en la vida real para poder ver hasta dónde llega el paquete, dónde se está perdiendo, eh, qué puedo hacer con él, este, bueno, para identificar prácticamente los problemas, ¿no? Lo que hace es hacer ese seguimiento. ¿Qué horas son? Estamos bien. Vamos entonces con este último tema del capítulo uno, que son las métricas. Con esto terminamos. Ok. Las métricas. Las métricas, los diferentes KPI o los identificadores claves de rendimiento, hay muchos y todo va a depender de qué es lo que tú deseas analizar. En este caso he colocado aquí algunos, por ejemplo, bits por segundo, cuánto es la tasa de transferencia, paquetes por segundo, paquetes únicas versus paquetes no únicas, errores, paquetes descartados, flujos por segundo, tiempo de ida y vuelta, RTT, dispersión de retardo o jitter. ¿Cómo podemos ver algunos? Vámonos entonces asimismo a la terminal y voy a hacer un ping, por ejemplo, al 8.88, que sería el servidor DNS, de Google, y tú empiezas, ¿no? Ahí está, se está bloqueado. Ahorita está bloqueado eso, no me deja. Voy a ver si pinga www.sport.edu.es. Ya, aquí sí me deja. Entonces aquí tú puedes ver, ¿no? Por ejemplo, el TTL es de 253. Eh, El tiempo de conexión es dentro de 0.855 milisegundos y ahí tú vas viendo diferentes métricas, ¿no? Que significa que eh, tú puedes alcanzar a esta dirección web en 0.85 milisegundos. Son cositas ahí que vamos a ir aprendiendo en la materia, ¿no? Por ejemplo, el de aquí, el tiempo de ida y vuelta es cuánto le toma a un mensajito ir y volver en la ruta donde tú deseas llegar. Ese es el tiempo de ida y vuelta. Mm. Capacidad nominal, entonces. Capacidad nominal del canal. ¿Qué es esto? Dice, la capacidad nominal es la máxima cantidad de bits que se pueden transmitir por unidad de tiempo. Es decir, depende del ancho de banda, del medio físico, es decir, el cable. Si tú tienes un cable de 100 gigas, pero quieres transmitir a 1 tera, no vas a poder, o a 1000, no vas a poder si el cable no te da. Depende de ondas electromagnéticas, si es que hay alguna interferencia, no vas a tener la capacidad nominal del canal. Depende también de la capacidad de procesamiento de los elementos transmisores. Depende de la eficiencia de los algoritmos de acceso al medio, es decir, cuál estás utilizando, si es el cableado inalámbrico. Depende de la codificación del canal y de la compresión del mismo. Pero, te digo, la capacidad nominal es la máxima cantidad de bits que tú puedes transmitir por unidad de tiempo, es decir, bits por segundo. La capacidad efectiva, en cambio, siempre va a ser una fracción de la capacidad nominal. ¿Por qué? Porque dice, depende del adicional del overhead de los protocolos en las varias capas. Y ahorita vimos la simulación que enviaban Ujú. muchos mensajitos, lo cual están también en mi red, están consumiendo mi ancho de banda, están utilizando la capacidad nominal del canal. Entonces, la capacidad efectiva es cuál es lo que tú de verdad utilizarías sin contar todos esos mensajitos de los protocolos a nivel del envío por la red. Esa es la capacidad efectiva. La utilización del canal es qué fracción de la capacidad nominal de un canal está siendo realmente utilizada. Por ejemplo, ¿qué tasa de crecimiento tiene tu utilización? ¿Para cuándo debes planear comprar más capacidad?
dónde debo invertir en actualizaciones. Es decir, si tú te das cuenta que en una red, en un punto está siendo saturado, ves el router, quizás ya la cantidad de usuarios que está en esa localidad, ya el router no puede procesar a la misma velocidad que está recibiendo información y se puede saturar, necesitas poder poner un nuevo router ahí con mejores capacidades. O sea, ahí se va viendo la utilización. Y una de las resoluciones de problemas que uno generalmente siempre se encuentra es dónde están los cuellos de botella, que es justamente lo que estaba diciendo. Por ejemplo, si tú tienes un router que ya no puede procesar a la misma capacidad que le está llegando la información, tú tienes Ujú. ahí un cuello de botella en la cual llegan muchos paquetes, pero no están saliendo a la misma velocidad, lo cual se Claro. genera una cola y esa cola es la que, bueno, más que nada espera que todos los paquetitos que le llegan se procesen, se va demorando, se demora, no permite que el usuario reciba los datos al mismo tiempo. Entonces, ahí vienen las cosas, ¿no? Necesito comprar un nuevo router con mejor capacidad que me permita o que permita a esa zona tener mejores eh, capacidades, digamos, no mejor ancho de banda a nivel del router. Ok. Lo otro es los retardos. Si hablamos de retardos, existen, bueno, los más básicos serían los cuatro retardos de extremo a extremo, que sería el retardo de procesamiento, el retardo de cola, el retardo de transmisión y el retardo de propagación. Todos esos retardos, la suma total de esos retardos vendría a ser el tiempo de ida y vuelta que le va a tomar al mensaje en llegar, en ir y volver. Entonces tú dices, ¿qué es el retardo? Es el tiempo transcurrido en transmitir un paquete durante su trayectoria completa, que es lo que hice aquí. Yo hice un ping a esta dirección, mandé un mensajito y volvió. Entonces dice, producido por una aplicación, entregado al sistema operativo, pasado a una tarjeta de red, codificado, transmitido por un medio físico, recibido por un equipo intermedio, analizado, retransmitido en otro medio, etcétera. Todo ese camino, todo lo que puede pasar a lo largo de todo el trayectorio es el retardo. Y el retardo es la suma de muchos retardos. Retardo de procesamiento del router, retardo de cola, a cuántos son los que tiene el router en la cola, retardo de transmisión, RX, TX y retardo de propagación. Retardo de procesamiento, como te estoy diciendo, el tiempo requerido en analizar el encabezado, porque cada vez, si te acuerdas, teníamos las capas. Las capas agregaban cabeceras, pero Sí. para que la capa del receptor entienda, tiene que verla, tiene que ver, analizar lo que le está llegando. Y como la está analizando, ya es un tiempo que se está sumando a mi retardo de procesamiento. Entonces, tiempo requerido en analizar el encabezado y decidir a dónde enviar el paquete. Retardo de cola. Ese tiempo en el que el paquete espera en un buffer hasta ser transmitido. El número de paquetes esperando en cola dependerá de la intensidad y la naturaleza del tráfico. Como te dije, si hay bastantes usuarios enviando a un mismo router, podemos generar retardos de colas, porque quizás los paquetes no están siendo procesados al mismo tiempo que le están llegando. Ok. Retardo de transmisión. El tiempo requerido para empujar todos los bits de un paquete a través del medio de transmisión. Y finalmente el retardo de propagación, que es una vez que el bit es empujado al medio físico, el tiempo transcurrido en su propagación hasta el final del trayecto físico. Es decir, hasta cuando tenemos en la capa física del receptor.
Tenemos otro, pérdida de paquetes. Las pérdidas de paquetes se ocurren por el hecho de que las colas no son infinitas. Si hay muchos paquetes y ya la cola se llenó, lastimosamente el router va a descartar, ya los va a descartar. Entonces ahí se consideran pérdidas de paquetes y es una métrica que tú puedes decir, ok, están llegando 1000 paquetes, de las cuales se están perdiendo el 10%. Y ahí tienes una métrica que tú puedes analizar. Control de flujo y congestión. Dice, limitar la tasa de envío porque el receptor no puede procesar los paquetes a la misma velocidad que los recibe. Y limitar la tasa de envío del emisor porque existen pérdidas y retardos en el trayecto. Esas son las dos formas de hacer un control de flujo. Tú dices, ah, mira, tengo un router que le están llegando muchos paquetitos, pero no puede procesar pues mi router a la misma velocidad que le están llegando. ¿Qué hago? Ah, mira, puedes decirle al router del emisor o a la parte del emisor, oye, espérate un momento, debemos esperar a que termine el receptor. O en el receptor, lastimosamente, botar paquetes. Es lo único que tenemos. Pero para ello tenemos algunos algoritmos a nivel de capa de enlace que te ayuda a mejorar esto. Ya lo veremos en el siguiente capítulo. Y tenemos las medidas de rendimiento. Medidas de rendimiento, por ejemplo, tenemos el ancho de banda, que es medido en bits por segundos, y esta es la velocidad máxima en la que la información puede ser transmitida. Tenemos el throughput, que es la tasa real de la que la información es transferida. Latencia es la que dice, es la demora entre el envío desde el emisor y el descifrado por el receptor. Esta es principalmente una función del tiempo de viaje de las señales y el tiempo de procesamiento en los nodos que la información atraviesa. Tenemos el jitter, que es la variación del tiempo de llegada al receptor de la información afectado por el ruido, y la tasa de error, que es el número de bits corruptos expresados como fracción de total de envío. Al día de hoy existen muchas herramientas que te permiten a ti hacer estos seguimientos. Una de ellas es el Wireshark, que eso ya lo vimos. Bueno, ya te Marshall. indiqué que lo tienes que descargar. El Sí, Wireshark también. Ujú. es una herramienta que te permite capturar paquetes y analizar esos paquetes, porque tú puedes ver todas las cabeceras que están fluyendo a lo largo de tu red. Y esa es la actividad número 5, seguimiento Ok, de paquetes. Por el tiempo, dudo que nos dé, porque ya mismo a las 12 tengo que estar también en la FIEC. Vamos a entiendo. terminar con otras herramientas y esta actividad la vemos la semana que viene. Pero, vuelvo a repetir, te voy a mandar unas tareas, por favor, hacerlas. Ok, ¿Ok? Tenemos otras herramientas, por ejemplo, Nagios, que es similar, es una plataforma de monitoreo de red y sistemas. Tenemos a Cacti también, sin embargo, esta tú tienes que instalarla, no es, es de escritorio, tienes que instalarla. Tenemos a PRTG perfecto. Network Monitor, esta es una muy bonita porque te permite hacer algo más dinámico con respecto a la red. Tenemos a Savix, esta es a nivel de entorno web y te permite monitorear la red, saber dónde están, cuánto es la distancia. Tenemos a Prometheus, esta ya es una herramienta un poquito más distribuida. Trabaja con uno de los componentes que a mí me gusta trabajar, que es Grafana, porque te permite visualizar muchas cosas, muchos gráficos que te permiten a ti poder tomar una decisión luego. Tenemos a LK Stack de Elastics. Esto ya es, digamos, una herramienta ya súper avanzada, pero ya mezcla muchas cosas. Mezcla procesamiento de datos, mezcla análisis en tiempo real, el almacenamiento para que tú puedas visualizar. Esta simplemente te la coloco ahí para que si en algún momento quieres revisarla, la puedas tener. Tenemos a Riverbeck también. Y por último tenemos a NTOP.
Asimismo, te monitorea el tráfico, es de código abierto al igual que Workshop y proporciona un detalle del tráfico en tiempo real. Casi lo mismo que Workshop, ¿no? Todo va a depender cuál tú busques, cuál te viene bien, ¿no? Trabajar. Nos quedamos hasta aquí, como te dije, tengo que estar ahorita mismo a las 12 en FIEC. Ya, está bien. Profe, una consulta. Sí, La semana que viene, hay un evento en Santa Elena y entonces voy a tener que ir desde el miércoles. Miércoles, jueves y viernes. No sé si tal vez hay la posibilidad de ver la clase de la semana que viene el martes o lunes. No sé si tengo usted disponibilidad, porque el miércoles viajamos. Creo que es temprano. ¿qué hay? Hola. ¿Qué hay? ¿El ETCM? ¿Qué? Es de la UPSE. Es una conferencia en telecomunicaciones que va a haber en la Universidad de Santa Elena, en Mm, Santa Elena. ah, Hola. Estoy pensando, porque Ah, ya. no tengo tiempo, o sea, está destinado los miércoles para esta actividad. Claro, lo sé. Entonces, ¿por qué sería Ujú. un ratito? Me pregunto una cosa. Una cosa. Ok, entonces lo otro podría es conectarme en el celular mientras voy viajando, porque igual no voy a manejar yo. Entonces, colocamos un vehículo, entonces ahí podría tener ya las actividades listas para irla presentando en el celular en todo caso. Ya, déjame ver si me arreglo, porque así no se podría tampoco. Pero bueno, ten pendiente el aula virtual, más tarde te voy a activar las actividades, la tarea que tienes que hacer, y Ok, nos vemos el próximo miércoles. ok, listo.